Buenas tardes. Entonces, yo me presento, yo soy Claude Schwarzman, yo soy arquitecto urbanista. Yo llegué con Nancy, mi esposa, que está aquí acompañándome, hace 6 años en Barcelona y nos encontramos el año pasado con la Asociación Española de los Amigos de Castillos. Nos encanta hacer eventos juntos y espero que vayamos a seguir más tiempo haciéndolo. Hoy en día estaba prevista la visita de la presidenta de los castillos, el Château Fort, las fortalezas de Alsacia. Sin embargo, hace 20 días me dijo que me escribió, después de insistir mucho, que ella no podía venir por problemas de trabajo y de familia. Entonces, estaba un poco desesperado, pero frente al reto, dije que llame a 6 arqueólogos, historianos alsacianos y están también muy ocupados. Pensamos en una videoconferencia y la solución final es que yo voy a intentar de cumplir con la meta hoy de interesarlos los y las al tema de Châteaufort en Alsacia. Quisiera decir que bueno, van a seguramente a ver que a veces me tropiezo en el español o en el castellano, pero bueno, estamos entre amigos, espero que vayan a disculparme. Y lo importante es que primero la palabra Châteaufort, busqué en el diccionario en castellano, hay una traducción que dice castillo y el otro dice fortaleza. Ahí voy a variar, a veces utilizar la palabra castillo y a veces la palabra fortaleza. Como introducción, quisiera decirle que en Alsacia hay más de 500, hubo más de 500 castillos construidos y más o menos del orden de 150 de ellos quedan hoy visibles, de los cuales la mayoría está en ruina y hay más o menos 6 que se pueden visitar, unos que son muy bien restaurados, como el Königsburg, u otros que se pueden visitar y hay techo y hay un museo, hay cosas así en todo el edificio, la construcción. La región alsaciana es se compone anteriormente de dos, lo que llamamos departamentos, le Haut-Rhin y le Bas-Rhin, y aquí ven el mapa, son del sur al norte, son 190 kilómetros, más o menos sobre un ancho de 45 kilómetros. Y si contamos el hecho de que hay 190 kilómetros, es decir, que en promedio es de 2 a 3 castillos muy cercanos en el camino, un cálculo matemático. Alsacia, eh, hay, Alsacia, dentro de los 40.000 castillos franceses, he mirado el sitio internet de los castillos en Europa, hay 10.000, lo que dicen más o menos 10.000 en España. Alsacia es entonces una de las regiones que posee el máximo de castillos o fortalezas, después de la Dordoña, en Francia, la Dordogne, donde hay bastante castillo. La mayoría, como dije, está en ruinas y sus siluetas hacen parte del paisaje alsaciano. En la Edad Media representaban casi los 2 tercios de los 500 castillos de Alsacia registrados. Hoy en día los castillos de montaña representan 30% y hacen parte de los edificios más visibles para el caminante. Desde 2016 inauguraron un camino, llaman eso el Camino de las Fortalezas de Alsacia, y ese camino en total mide 450 kilómetros en 26 etapas, pasando por 80 castillos. Entonces, ese mapa
ve que hay un montón de castillos importantes. Entonces, lo importante, la segunda cosa es de saber en qué periodo hablamos. Vamos a hablar del periodo de medioevo, que empieza en el año 476. ¿Por qué esta fecha? Porque es el fin del Imperio Romano y el principio de las invasiones bárbaras. Y ese periodo del Moyen Âge, del medioevo, va a seguir hasta 1492. Eso es lo que dicen los historiadores. Entonces, eso lo que ocurrió a partir de los años 500 y invasiones bárbaras y fin del Imperio Romano. Y ahí ya empezamos a mirar la evolución de los castillos. Los primeros castillos nacen de la feudalidad en el siglo X. Habían señores, caballeros, feudos y también vínculos de lo que pensé la traducción, un vasallaje, se dice así, o vasallos, ¿sí? Vasallaje. Es el hecho y los vasallos son las personas. Eso. Y ustedes ven aquí la pirámide feudal, con el rey encima, los grandes señores, los pequeños señores y los sencillos caballeros abajo. En 987 se ve la evolución básica de la manera de construir y de ordenar el terreno alrededor del castillo. Se ven que hay el pressoir, que es la prensa, los feudos, las reservas, el molino y aquí está el horno. Alsacia está aquí, aquí. La evolución de los castillos. La evolución se hizo primero con los materiales. Empezó con el cuadrado hasta la construcción redonda. El material es de la madera hasta la piedra y del volumen empieza por un volumen sencillo como este hasta un doble o un sistema mucho más complejo. La mod castral es lo que he pensado traducir como un terrón de tierra. Hay una torre de madera y hay una valla alrededor, ahí, o de este lado, que es una valla, una empalizada de madera y que puede poco a poco, según los años, volverse un recinto de piedra. Eso, otro ejemplo. Aquí en Normandía, en el siglo XII y el siglo XIII, se ve que los muros se volvieron mucho más gruesos y la mazmorra se vuelve muy sólida, muy fortificada. Aquí un ejemplo de otro tipo de castillo con las fosas, las torres redondas y el puente levadizo. En el Château de Coucy, que queda en el norte de Francia, se ven también aquí los muros muy espesos, muy gruesos. Se ha imaginado la puesta en la construcción de fosas y hay diferentes lugares de entrada al sitio muy bien protegidos.
ahora viene la idea de una palabra muy técnica que se llama la poliocértica. ¿Qué es la poliocértica? Es la técnica de asedio. Es decir, que el objetivo es atravesar para el ejército o el grupo que quiere conquistar el sitio, atravesar las murallas, abrir una brecha y de la gente que está dentro del castillo es tratar de cerrar la brecha. El peleador que quiere entrar en el castillo construye escaleras, construye, como se ve aquí, unos campanarios, o en francés, yo vi en la traducción beffroi, parece que hay una palabra un poco similar en español, que es aquí una torre que se puede mover, está sobre ruedas, una torre móvil. Y a partir de eso se lanza bolas hacia adentro del castillo. Se utilizan arcos, arbalesta, tengo las dos palabras, ballesta o arbalesta, pero como estoy frente a un público muy conocedor, ustedes me van a corregir. Digamos, ballestas y todos los tipos de proyectil, de lo que se puede lanzar, de flechas y otras cosas. Es importante saber que existe en Alsacia dos tipos de castillos, sobre todo. Los castillos que están en la llanura y los que están en la montaña, digamos. Y en esta presentación aquí, este sitio es un sitio que tiene unas murallas que están sobre la montaña que se llama Saint-Odile. Saint-Odile es la patrona de la Santa de Alsacia. Y a principios la valla estaba de una altura de 3-4 metros y el sitio estaba dividido entre 3 campos con accesos seleccionados mayores, de los cuales unas son visibles dentro del camino interior de la fortaleza. Antes del sistema de aparición de las primeras fortalezas del sistema feudal, existe lo que llaman en Alsacia la Pfalz. Pfalz es una residencia fortificada de los reyes merovingios y de los emperadores carolingios. Ahí este sitio se vuelve una sala de ceremonias, hay apartamentos, hay una capilla, un establo, un granero o buhardilla y almacenes para la comida. Hoy de este tipo de castillo no existe, no queda ni uno en Alsacia. El terrón castral, lo llaman así, es un terrón artificial que tenía en el centro un castillo de madera y de piedra. Eso es del siglo XII. Las primeras fortalezas datan del siglo, sobre todo del siglo XII, para protegerse de las invasiones húngaras y normandas. Lo llaman, como se ha visto aquí, castillos de terrón. Extraen la tierra del foso para levantar una colina sobre la cual se construye una torre para el señor. En el techo, es decir, que en esa parte de arriba, están los vigilantes y las centinelas. En el sótano están las reservas de comida y la cárcel. Los domésticos y los animales, el resto del abastecimiento, están en un recinto aparte llamado
el corral. Quedan muy pocos vestigios de este tipo actualmente en Alsacia. En el siglo XII aparecen nuevas fortalezas para las grandes familias feudales alsacianas, suizas, Suabias. Suab es una región del suroeste de Alemania y también sajonas. Las construcciones se apoyan sobre defensas naturales de la montaña. Al norte de Stavern, que está más o menos en la mitad de Alsacia, de sur al norte, en Alsacia del norte se construyeron castillos trogloditas típicos, los cuales les voy a presentar después unas fotos. La mazmorra es la pieza maestra del dispositivo. Domina, como aquí, en esa parte, todos los demás edificios como símbolo del poder y del estatuto del Señor. No está destinado a un uso frecuente y posee pocos espacios interiores en general. Yo hablo del siglo XII, siglo XIII. En el castillo de Fricksburg del siglo XIII, que es este que les presento, es un castillo condal de concepción arcaica, arriba, encima de un espolón rocoso. Aparece aquí una de las primeras mazmorras redondas, como esta, cilíndricas. Eso es el plano del Chateau en Castillo de Fricksburg. Alrededor hay un recinto de 1,80 m de espesor en promedio. Y hay la cisterna de agua está ubicada en puro centro. Y aquí está la mazmorra. Ortenburg. Ortenburg lo llamamos una nave de piedra de los siglos XIII y XIV. Es una nueva forma de castillos. Las fortalezas son más fácilmente defendibles con pocos hombres, menos que antes. El castillo se vuelve más compacto, es decir, más adaptado a una guerra que se convierte en lo que llaman los especialistas un arte de la guerra, con técnicas sofisticadas. El sitio privilegia un pedazo, lo que llamamos una cresta, es decir, la cumbre de una montaña, y también está separado del resto de la montaña por por un gran foso artificial. La mazamorra se convierte en el elemento esencial de la defensa, ubicado en primera línea, no necesariamente en el centro del sitio, y de donde se puede ver llegar el asalto. Tiene un plano generalmente pentagonal típico y tiene muros de 3,50 m de espesor. Esta fortaleza puede resistir a las catapultas y tiene los primeros orificios estrechos de ventanas para facilitar el uso del arco y de la ballesta. En francés, esas ventanas se llaman meurtrières y no sé cómo se dice en español. Esas ventanas estrechas. Es como este. Veía que en esa parte se ve que la mazamorra está del lado. Es difícil porque de subir de este lado porque hay una pendiente fuerte con rocas, pero se pone así del lado y no en el centro la mazamorra. Haut-Englot es otro castillo construido entre 1334 y 1337 y 1344. Para mí me parece que 7 años.
Es muy poco para construir un edificio de esa grandeza. Está construido sobre una barra de roca. Posee una vivienda señorial de 37 metros de largo con dos torres de 10 metros. Se ven aquí. La vivienda tenía 3 pisos, chimenea, lindas ventanas góticas. Se ven aquí algunas. Aquí hay otra foto del sitio. Y tenía lo que llaman un camino de ronda. Creo que se llama Adarve, arriba, encima de esto, ahí arriba. Aquí se ven las ventanas góticas. Las ventanas ya tienen un tamaño mucho más importante. El castillo de Fleckenstein es un castillo troglodítico del siglo XII a XV. Fue construido sobre una barra rocosa de 100 metros de largo, 15 de ancho. Fue adaptado a la artillería de la mitad del siglo XVI, unos años después. Aquí se ve que es estrecho y largo. Y se construye el castillo dentro mismo de la montaña, se excava galerías para este castillo. Entonces ahí yo no le voy a pedir de pronunciar el nombre del castillo. Para ustedes va a ser muy fácil. Ven el nombre que está aquí. Voy a ayudarles. Se llama Preusch-Wickersheim. Hay que tomar un curso especial para eso. Eso es, ya estamos en los pequeños castillos de llanura. Es del siglo XII, de forma cuadrada. Generalmente son castillos cuadrados. Es cerca de un manantial y tiene 4 torres con cañoneras. Y en el siglo XVI y XVIII se abrieron ventanas mucho más grandes. Este tipo de castillo, como el que se llama Wasserburg, porque es de cerca del agua, es más frágil que el de montaña, mucho más vulnerable. Ejemplo, unos castillos fueron atacados fácilmente porque el agua de las fosas estaba congelada en invierno. Entonces el ejército de afuera llegó, pudo caminar sobre el agua congelada y atacó de más cerca el castillo. Es una de las, no una leyenda, pero es una cosa que hubo. Hablamos ahora de las ciudades fortificadas en Alsacia. Eso es el ejemplo de Estrasburgo. Estrasburgo tuvo la oportunidad de recibir un segundo recinto entre los años 1200 y 1250, que era construido en ladrillos. Eso era una de las pocas entradas que había en la muralla. Agno está a más o menos 30 kilómetros al norte de Estrasburgo. Tiene una torre octogonal del siglo XIII. Los niveles superiores son adaptados a la artillería del siglo XVI con cañoneras. Aquí, por ejemplo, ven. Esta parte es Kaisersberg. Kaisersberg es cerca al oeste de Colmar, en la mitad más o menos de Alsacia. Y es un pueblito donde nació el doctor Schweitzer, si conocen, que tuvo el premio Nobel. Y Kaisersberg tiene la particularidad de tener un puente entre dos pueblitos, y este puente era un puente fortificado desde el año 1514 y sigue en esa presentación hoy. Aubernais. Aubernais es al suroeste de Estrasburgo. Tiene una doble muralla también, que mide 1400 metros.
alrededor de los años 1280 y tiene un conjunto de 23 torres cuadrangulares y después se volvieron redondas en los años. Auvernay tiene, como Estrasburgo, un sistema de doble recinto para la fortificación, la protección de la ciudad. La parte superior del campanario, que está en Auvernay, que está aquí, data del siglo XVI, con principios de construcción del siglo XIII. Y en el XVI pusieron arriba un pasillo para vigilar los alrededores. Celesta está a medio camino entre Strasbourg y Colmar. Celesta se llama esa torre la torre del reloj. Es del siglo XVI. También arriba había un sistema de cañoneras. Aquí mencionan que la preocupación era a la vez defensiva y estética. Drusenheim sur Zinsel. Zinsel es el río. Drusenheim tiene lo que se llama una defensa campesina. Quedó hoy el muro del recinto, sobre el cual se recostan pequeñas casas, todavía lo ven aquí, habitadas. Ese sitio poseía una fosa, ¿se dice una fosa o un foso? Foso de 6 metros de profundidad. La entrada era lo que llaman una torre puerta. Sí, aquí. Durante el siglo XIV, con el desarrollo de las ciudades, los señores van a abandonar poco a poco las viviendas que tenían en la montaña y van a ir a la llanura. Sin embargo, hay unos que le llamamos los incondicionales, que siguen construyendo edificios en la montaña, más o menos una quincena a finales del siglo XIV, como el castillo de Haut-en-Lot. La mazamorra sigue la referencia importante de las fortalezas. Y sobre todo lo que parece que la fortaleza es como un escudo para proteger no solamente el conjunto del sitio, pero sobre todo la mazamorra. Y con la llegada de nueva herramienta para las armas, tuvieron que, como el cañón es mucho más perfeccionado, tenían que volver las paredes mucho más, los muros mucho más espesos. Entonces el sistema había que adaptar la resistencia de la construcción y también la oportunidad de poder contraatacar a los asaltantes. Y la evolución de la construcción de los castillos va a ser más lenta que el progreso de las armas de fuego y finalmente el castillo que poco a poco había vivido con fortaleza, hay que buscar otro tipo de funcionamiento y de construcción para protegerse mejor, pero se va a ver que en los años de los siglos finales siglo XVI y XVII, poco a poco la defensa del castillo va a ser mucho más difícil. El arquitecto de Estrasburgo, Speckling, va a hacer
va a inventar un sistema de protección no solamente de los recintos, pero como lo ven aquí, un sistema que permite proteger mejor la llegada de los guerreros enemigos. Aquí se adivina el proyecto que ha propuesto Speckling, pero con este tipo de protección avanzada que podría proteger la llegada de los guerreros enemigos aquí al lado del muro. Y aquí también se ve una fotografía, un dibujo de Strasbourg que tiene también un sistema de defensa interesante. Y este sistema fue inventado también con Vauban. Lo voy a comentar un poquito más allá. Aquí el castillo de Hollandsburg, que se ve en esa parte, el señor modernizó la fortaleza añadiendo un bastión con cañones. En las ciudades, como aquí en Estrasburgo, se encuentran los signos de prosperidad y dinamismo, pero había que controlar la técnica de la artillería y encontrar soluciones eficaces con la disposición de muralla. Osthaus. Eso es lo que llaman un castillo de placer, si puedo decir, o de recreo. A partir de un plano cuadrado, esta parte, sea con 4 torres poligonales, se añadió un edificio perpendicularmente. Lichtenberg está en la parte norte de Alsacia. Esa fortaleza es del siglo XIII y la mazamorra domina los alrededores. En el siglo XVI, los nuevos propietarios adaptaron el castillo frente al ascenso de la artillería, con bastiones pentagonales, con lo que he buscado la traducción embrasure, son pequeñas oportunidades de poder poner un soldado detrás. Busca la palabra vanos, no sé si es vano, es la buena traducción. Entonces es para sobre todo recibir a los soldados con una artillería liviana. Y también se ve la importancia en estos castillos del arsenal. Aquí llegamos al castillo de Königsburg. Castillo es un concentrado de todos los sistemas defensivos del siglo XII al XV, todo modernizado en el siglo XIX bajo el reinado de Guillermo II. La familia Hohenzollern quiso crear un museo promoviendo la germanidad de Alsacia y del mundo germánico. La familia Hohenzollern era los que estaban con el emperador Guillermo II. La restauración empezó los planos a finales del siglo XIX y sobre todo en 1900 hasta 1908 y dando al castillo su imagen del año 1500. Y hoy en día es el sitio de Alsacia, de los castillos de Alsacia más conocido, turístico, está en un estado de renovación impecable y está dentro de las manos del Estado de la Comunidad de Alsacia, es decir, que es una entidad pública. Ya no es un castillo privado. Hay 500.000 visitantes anuales en este castillo. Joder. Entonces, lo que se llama el sistema de fortaleza con bastiones, es decir, había que adaptar, como lo dije antes, a los progresos de la artillería y evitar los ángulos muertos. Eso fue
empezó bajo el reinado de Luis XIV y el principal ingeniero innovador de eso fue Vauban. Él es el maestro de estas construcciones, que se llama, lo que mencioné a principios, la poliorcética, es decir, la técnica para asediar las ciudades y también, en otro sentido, para protegerlas. Entonces, el modelo que vemos adelante es aquí, o en esa parte, es el modelo que va a dar el sistema de ordenamiento urbano y de protección de Neuf-Brisach, que está al lado de Colmar. Es un plano poligonal con bastiones, glacis, creo que se dice así en español. La ciudad fortificada estaba destinada a proteger la frontera entre Francia y el Sagrado Imperio Romano Germánico y posteriormente de los estados alemanes vecinos. El diseño de esta ciudad era el de una ciudad ideal, entre comillas, con una porción de calles en cuadrículo, lo ven aquí, regular dentro de una fortificación octogonal. Se dio un espacio generoso en la parte central y a lo largo de los 4 bloques del medio, flanqueado por una impresionante iglesia. Eso es la vista de hoy. Voy a terminar mi presentación para dejar la oportunidad de preguntas, si puedo, o si la asamblea puede ayudarme a contestar, porque yo no soy especialista. Yo quería proponerles una oportunidad de soñar. Son 3 castillos de llanura en Alsacia para alojarse. El castillo de Otthofen, que está a 20 kilómetros al oeste de Estrasburgo, del siglo XII. En los 3 castillos que le menciono son un sistema de Airbnb, de bread and breakfast, en unos espacios absolutamente magníficos. El castillo de Grunstein, a 30 kilómetros al suroeste de Estrasburgo, que es fechado en 1574, y el castillo de Verde, a 25 kilómetros al sur-sureste de Estrasburgo, construido en 1539. Aquí se va a terminar la presentación. Les agradezco mucho por su atención y tal vez, como les dije, si tienen unas preguntas no especializadas, yo voy a intentar de ayudar. Claude y todos los amigos alsacianos. No voy a hacer preguntas, sino formular un deseo, creo, en nombre de todos los amigos de los castillos, a ver si quizá, digamos, dentro de un año, en un periodo razonable de tiempo, podemos organizar un viajecito. Alsacia queda un poco más lejos de Roussillon, donde ya hemos ido recientemente. Entonces no es fácil, sobre todo porque hay que tener en cuenta compactar los precios, encontrar soluciones compatibles con los deseos de diferentes tipos de socio. Entonces, si nos podrás o nos podréis ayudar a crear este proyecto para el año próximo o para cuando sea posible, nos gustaría, pienso, ir todos a Alsacia y mientras mantener intensificar nuestras relaciones para incrementar nuestro conocimiento del paisaje castillero alsaciano, que es muy diferente de lo que conocemos en España y de lo que existe en otras regiones de Francia. En Francia hay muchos castillos residenciales, así. Mi impresión al escucharte hoy es que Alsacia es tierra de combate. Los Sí, castillos pues, tierra de invasión.
de invasión o y de poder local. Es decir, que había muchos señores que tenían sus propios castillos y era aún difícil para el rey que contra los diferentes reyes, porque hubo reyes de Alemania o reyes franceses, tuvieron muchos problemas para controlarlos. Y cada uno tenía su rol, tenía su gente alrededor que le protegía sus bosques, su manera de vivir de manera autócrata, pero lo importante es de que muchas veces uno peleaba contra el vecino y había que protegerse del enemigo. El vecino era muchas veces en ese periodo, sobre todo medioevo, el vecino podía ser un enemigo. Entonces, yo voy a volver a darle la palabra, pero la idea del viaje ya lo mencionamos una vez juntos y ya tengo unos primeros datos para ir allá porque hablé con gente que está entusiasmada en recibir un grupo. Vamos a ver si es un viaje largo primero, es decir, entre ir hasta allá no es fácil un fin de semana, solamente porque hay tantas riquezas, sería del orden entre 5 o 7 días, pero lo que les propongo es un guiño, es decir, que propongo que todo el viaje no está solamente a propósito de los castillos, pero creo que si podríamos tener un día de la ruta de los vinos, podría ser también algo. creo. Pero estamos ya preparando las bases. Muchas gracias por la magnífica conferencia. Esa concentración de castillos que comentaba seguramente era por ser zona fronteriza muy disputada entre Alemania y Francia, ¿no? Lo que he visto que el estilo de los castillos son más bien alemanes, el estilo más bien germánico, ¿no? Más que francés. Es que hubo peleas entre los dos reinos. Por ejemplo, a partir de la muerte de Carlos Magno, sus hijos recibieron territorios y ya no me acuerdo el nombre del hijo que tenía la parte, llamamos hoy Alemania, y que tenía parte de Alsacia. Después, por ejemplo, Luis XIV ganó la guerra contra los prusianos o los alemanes y a partir de eso Alsacia volvió francesa en el siglo XVII. Y después, en 1870, los prusianos llegaron y se apoderaron de Alsacia de 1872 hasta 1918. Después se volvió francesa hasta 1939, hasta 1945. Pero lo que ocurrió en el periodo de los castillos es que Alsacia, como le dije antes, era un sistema de señorías con una, que yo podría llamar eso, como una independencia de cada sitio, o agrupado o no. Y, por ejemplo, si voy fuera de la reflexión sobre los castillos, Strasbourg ha sido una ciudad libre, donde mandaba el obispo, es decir, que hubo diferente, no es un sistema clásico de un poder que llega de un rey que dice, eso es mi territorio. La Alsacia fue siempre una pelea entre unos grupos y otros que sean o políticos o económicos. Y por eso, ustedes saben, algunos de ellos les dije que podríamos ver un hermanamiento entre Cataluña y Alsacia, porque son un pueblo bravo, muy bravo, los dos, tienen su idioma, lo único que falta en Alsacia es el mar, pero la montaña está cerca, en 50 años el mar va a llegar a Salzburgo. Pero gente que trabaja, pueblos lindos, la gente limpia mucho su casa, sus alrededor. Globalmente hay mucha similitud entre Cataluña y Alsacia. No conozco muy bien la historia de Cataluña, pero creo que también hubo lo que llamo yo invasiones, poderes que cambiaron, y Alsacia fue durante por lo menos 6 siglos así. Y difícil de controlar. Tal vez el alsaciano tiene
su carácter para defenderse, para agrupar con familias y todo eso, para defender su patrimonio, su territorio, su familia y sus bienes. Sí, haciendo, perdona, un cierto paralelismo con la situación que se dio en España, ¿cuál sería la diferencia respecto a lo que en España eran los reinos de taifas? O sea, ¿conoces? Vale. O sea, señoríos locales o de un cierto territorio Sí. Que se peleaban con todos los territorios de alrededor. Eso, sí, un poquito. ¿Sí? ¿Tenía una pregunta? Les propongo una cosa, es que vamos a divertirnos un poquito alrededor de los castillos. Y tengo dos amigas mías que les van a proponer de una serie de preguntas y vamos a ver si ustedes conocen un poco bien la historia o el funcionamiento de los castillos entre los de Alsacia y los de España. Entonces yo propongo a Natalie o... Vamos todas. Sí. hacer una serie de preguntas. Es muy tímido, ya nos imaginábamos que nos iban a hacer estas preguntas. Pues las preguntas las vamos a hacer nosotros. No, hay premio, ¿eh? Hay preguntas con cuatro respuestas. Y hay solo una respuesta. Entonces, cuando pienso que vamos a decir la pregunta y después pienso que si alguno tiene la respuesta, le levanta la mano. Bueno, si alguien la sabe de entrada, que lo diga, y si no, daremos las 4 pistas. Para ver. Oye, yo las tengo que leer porque yo no entiendo nada de esto. Y además las hemos hecho difíciles porque al haber expertos de aquí, pues, para mantener el nivel. A ver, ¿cuál es la principal diferencia en la construcción de murallas entre los castillos de Alsacia y los castillos de España? 4 respuestas posibles. Como es un poco general, voy a leer las respuestas. A. Uso de piedra caliza en Alsacia y granito en España. B. Murallas dobles en Alsacia y simples en España. C. Murallas de arenisca rosa en Alsacia y piedra caliza en España. La D. Murallas más altas en España que en Alsacia. ¿Qué le parece cuál es la buena respuesta? A ver, Repitemos las preguntas. A ver, vamos con la piedra caliza en Alsacia y granito en España. ¿Alguien? No. La B. Murallas dobles en Alsacia y simples en España. La C. Murallas de arenisca rosa en Alsacia y piedra caliza en España. Y la D. 2. Murallas más altas en España que en Alsacia. Yo veo que hay una mayoría para la respuesta B. La C. La respuesta es la solución. La C, bravo. Murallas de arenisca rosa en Alsacia y piedra caliza en España. Espero que España está correcta. Segunda pregunta. ¿Qué característica defensiva única tenían algunos castillos alsacianos que no era común en los castillos españoles? A. Fosos secos. B. Trampas acústicas para detectar intrusos. C. Torres redondas. D. Puentes levadizos. ¿Repito? Sí. A. Frutos secos.
B. Trampas acústicas para detectar intrusos. C. Torres redondas. D. Puentes levadizos. Entonces, la primera. Para la primera, que son los focos de confort. Para la B, murallas dobles en Alsacia y simples en España. B, trampas acústicas para detectar intrusos. Nadie. Torres redondas. Puentes levadizos. D. Pues nadie acerca. La respuesta es Trampas acústicas para detectar. esto no había en España. Para que se amplificaran los ruidos y que oyeran mejor cuando se dirigieran los atacantes. Tercera pregunta. Pregunta. ¿Qué técnica de construcción se utilizaba en Alsacia para mejorar la resistencia de las torres frente a los ataques? 1. Uso de techos planos. B. Construcción de torres redondas. C. Refuerzo con madera. D. Uso de mortero de cal. Entonces, Primera. la pregunta A, uso de techos planos. No. Construcción de torres redondas. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Respuesta C, refuerzo con madera. Uno. Y la D, uso de mortero de cal. No, entonces la buena respuesta es 1. no. No. De torres redondas. Redonda. ¿Cuál era la función principal de las murmuradoras en los castillos alsacianos? Murmuradoras. A ver, ahora está en comunidad. Ventilación, espionaje acústico, iluminación o decoración. ¿Quién vota por la A? Explicamos todo es muy fácil. Entonces, ¿quién vota por la A? Oscilación. La han acertado. O sea, el murmullo. A ver, Espionaje acústico. ¿qué diferencia arquitectónica destaca entre las torres de los castillos alsacianos y la de los castillos españoles? A. Torres redondas en Alsacia y cuadradas en España. B. Torres más altas en España. C. Torres con almenas en Alsacia. D. Torres con techos de paja en España. Entonces, la A. ¿Quién vota por la A? Torres redondas en Alsacia y cuadradas en España. 1, 2, 3. Muchos. Mayoría. C. B. D. Torres más altas en España. Torres con almenas en Alsacia. Torres con techos de paja en España. Nadie. La respuesta. La respuesta es la A, torres redondas en Alsacia y cuadradas. ¡Vamos!
Vamos a ver si Pregunta 6. ¿Qué uso estratégico tenían las bodegas subterráneas en los castillos venecianos durante los asedios? Respuesta 1. Esconder tesoros. Perdón. Respuesta B. Almacenar vino y alimentos. Respuesta C. Refugio para soldados. Y la respuesta D. Prisión de niños. La B. Eso. Almacenar vino y alimentos. Eso. A ver, ¿qué tipo de restauración fue común en los castillos alsacianos durante el siglo XX? 20. Restauración funcional, restauración teatral, restauración minimalista o restauración moderna. Funcional, teatral, minimalista o moderna. Sí, el componente sí, es más un poco como ¿Qué elemento defensivo era más común en los castillos alsacianos que en los españoles? A. Fosos profundos. B. Murallas dobles. C. Torres de vigilancia. D. Puentes levadizos. A. Fosos profundos. B. Murallas dobles. C. Torres de vigilancia. D. Puentes levadizos. Y la respuesta es La B. Murallas dobles. eso te explica. Sí, aquí hay un amigo trampa. Pregunta 9. ¿Qué características arquitectónicas de los castillos alsacianos les daba una ventaja defensiva sobre los castillos españoles? Respuesta 1. Construcción en lo alto de montañas. moscosa. B. Uso de piedra caliza. Respuesta C. Torres cuadradas. Respuesta D. Pozos secos. Entonces, pregunta A. Construcción en el alto de montañas boscosas. La mayoría. Es la buena respuesta. Vamos. Y la última. La última. ¿Qué técnica de construcción se utilizaba en Alsacia para mejorar la resistencia de las murallas frente a los atacantes? A. Hay los ataques. Los ataques y los ataques. A. Uso de techos planos. B. Refuerzo con madera. C. Construcción con arenisca roja. D. Uso de mortero de cal. A. Uso de techos planos. Esto no ha gustado, ¿eh? La pregunta. No. Refuerzo con madera. No, no hay mucha. Construcción con arenisca roja. Ahí hay un núcleo. ¿Qué especialistas? Sí, hay una concentración por ahí. Uso de mortero de cal. Efectivamente, es la construcción con arenisca roja. Sí, hablamos de que quieren la pregunta. Después de